estamos nosotros, llevados por la corriente del tiempo y con la única certeza de que existe un límite en nuestra vida, en su vida y en mi vida, una meta a la que nos acercamos velozmente y necesitamos saber para qué estamos aquí, qué sentido tiene vivir y luchar y hacia dónde nos dirigimos. Young decía, alrededor de un tercio de mis pacientes no padecen una neurosis definible en términos clínicos, sino más bien sufren por la insensatez y futilidad de la vida. Esto puede denominarse la neurosis general de nuestro tiempo. El problema del hombre cuando quiere encontrar significado a su existencia prescindiendo de la fe es que, a diferencia de los animales, carece de un instinto que determine lo que tiene que hacer y, desprendido de la fe, que podría trazarle un camino, no alcanza a comprender siquiera lo que le gustaría hacer. Por eso va detrás de la manada, repite sus gestos, utiliza sus lenguajes, acepta sus códigos. Cree que si todo lo hacen, eso debe ser el camino correcto. Pero esto lo convierte en víctima de los modernos totalitarismos sociales, donde los dictadores de las modas se transforman en los rectores de una gran parte de la humanidad. Víctor Frank dice, el vacío existencial se manifiesta enmascarado con diversas caretas o disfraces. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa mediante la voluntad de poder, en la que cabe su expresión más primitiva, la voluntad de tener dinero. En otros casos, en que la voluntad de sentido se frustra, viene a ocupar su lugar la del placer. Esta es la razón por la que la frustración existencial suele manifestarse en forma de compensación sexual. Y así, en los casos de vacío existencial, podemos observar que la libido sexual se vuelve agresiva. Pero este problema no es nuevo. 3 milenios atrás, en el Eclesiastés, ya se advierte este peligro. Y Salomón ya habla de eso. Y dice que si se observa la vida únicamente debajo del sol, lo único que se encuentra es vacío. Un vacío total de respuestas trascendentes para la existencia y para la vida. Y entonces, culminando su pensamiento y cerrando su libro en forma poética, habla de la vejez. Y él dice, acuérdate de tu Creador ahora que aún no se ha roto el cordón de plata, ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de esto, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Yo digo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O si lo queremos sacar del superlativo hebreo para traerlo a nuestro tiempo, vacíos de vacíos, todo es vacío. El discurso culmina diciendo, ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Han pasado 3 milenios, las transformaciones que ha producido la ciencia y la técnica cambiaron el rostro del mundo. Soportamos sobre nuestras espaldas más de 2 milenios y medio de reflexión filosófica, pero los problemas humanos siguen siendo exactamente los mismos. El hombre sin fe no encuentra más que vacío en la existencia y por eso se entrega con fruición a los excesos, buscando narcotizarse frente a la vacuidad de su propia existencia. Busca en el vértigo la vía de escape de la angustia. Esa angustia que con tanta precisión describió el nicaragüense Rubén Darío cuando dijo ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, el temor de haber sido y un futuro temor, y el espanto seguro de estar mañana muertos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. El hombre de fe mira más allá, sabe que el testimonio que recibe de sus sentidos y de su experiencia es limitado, y que ante el misterio de la vida debe desechar la soberbia y atreverse a la fe. A una fe que no significa alienación de la realidad o fanatismo fundamentalista, sino lucidez ante la eternidad.
El hombre de fe rompe con la visión limitada del mundo, amplía su horizonte, no niega la razón, pero va más allá de ella. No niega la evidencia de los sentidos, pero lo trasciende. Resuelve aquello que Leopoldo Malechat llamó el teorema de arriba. Él dice, el Cristo es el teorema que se va demostrando. Tú mismo eres ahora su compás y su escuadra. Resolverás tú mismo la ecuación admirable. Cuando resolvemos esa ecuación, cuando aceptamos el camino de la fe, nuestro mundo se amplía hacia el infinito y nuestra vida se proyecta hacia la eternidad. Entonces, la muerte, eso que nos aguarda, es solo un escalón, un paso que comunica la dimensión temporal con la dimensión eterna, y la angustia existencial desaparece para dejar paso a la paz de quien tiene esperanza. Para finalizar, quisiera simplemente recordar un episodio del Evangelio que me sirvió en momentos de crisis profundas en mi vida para entender un poco la necesidad que tenía de trascender lo racional y creer. Creer no en el sentido tradicional de lo que entendemos fe, que es aceptar mansamente los dogmas, sino la fe como algo vivencial. En el último tiempo de su vida tuve una serie de conversaciones con Ernesto Sábato, conversaciones alrededor de la mesa familiar, es decir, conversaciones fuera de protocolo. Y en un momento le pregunté, doctor, usted que ha transitado tantos caminos, el camino de la ciencia, el camino de las artes, el camino de la literatura, el camino de la política, y llega al final de su existencia, porque tenía más de 90 años, y ha mantenido su agnosticismo durante tanto tiempo, ¿cómo se definiría ahora en su rol de hombre frente a la muerte? Y él me contestó, ¿sabe qué? Cuando uno llega a cierta edad, como la edad que tengo yo, uno empieza a valorar lo trascendente. Y yo me definiría hoy, y me gustó la frase porque me dejó pensando hasta el día de hoy, yo me definiría hoy como un cristiano anárquico. Es decir, un cristiano que no entró dentro de los moldes institucionales del cristianismo, pero que mantengo la fe trascendente en los valores y principios cristianos. Es decir, que había dado una vuelta en su vida desde su ateísmo original hasta encontrar la necesidad de una fe que no fuera una fe institucional, sino que fuera una fe vivencial. Y lo que él practicaba en ese momento era justamente esa fe vivencial que hacía que su racionalismo no lo dejara de acompañar, pero que la esperanza también de la eternidad estuviera en él presente en esa hora. El episodio del Evangelio que me llevó a mí a pensar en la importancia que tiene la fe es una historia que todos conocemos y que quisiera reflexionar finalmente con ustedes. Jesús manda a sus discípulos que naveguen en el mar de Galilea. Los discípulos navegan en un barco y los toma una tormenta tremenda. Ellos no pueden hacer nada. Se les acaban todos los recursos humanos. En ese momento están ya al borde de la muerte y de la desesperación. Y cuando ya han pasado 4 horas de lucha incesante, aparece Jesús. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo baje del barco y camine sobre las aguas. Y todos conocemos la historia, que Jesús lo llama y camina sobre las aguas. Y yo pensaba que el mundo racionalista en que yo me estaba moviendo en ese momento era un mundo como el barco de esos apóstoles. Tenía un límite alrededor y había una gran tormenta y esa tormenta me sacudía y me sacudía en medio de la desesperación. No podía salir de eso. Y siempre había pensado, embarcado en el racionalismo, que la fe lo único que hacía era limitar la vida, que no había que acceder a la fe, porque un intelectual que entra en la fe siente que su mundo se limita. Y ese día entendí que la fe no era una limitación del mundo, era una expansión, que no había que renunciar a la racionalidad,
pero que uno podía dar un salto suprarracional. Y que la fe amplía el mundo y amplía la esperanza. Porque solamente si ponemos la fe en nuestra vida, podemos tener respuesta y podemos tener esperanza para aquí y para la eternidad. Muchas gracias. Bien, creo que ha sido una experiencia muy hermosa de estas reflexiones que nos ha dado el doctor Delutri. Combina mucho con nuestro quehacer, con nuestra misión como docentes universitarios, como padres de familia, como personas en general. Para mí ha sido muy importante, digamos, esta reflexión, y a nombre de todos quisiera agradecer al doctor Delutri por este compartir con todos nosotros, que nos deja para buen rato pensando en todo lo que nos toca. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta reunión y esperamos convocarlos prontos a otro momento de reflexión como este que nos ayude en nuestra vida universitaria. Muchas gracias. Bien, agradecemos a todos ustedes. Tenemos ahí preparado en los jardines laterales una recepcioncita pequeña para todos ustedes. Gracias.